pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Tenemos de entrevistado esta semana a alguien que realmente nos trae una perspectiva distinta, absolutamente fuera de lo que es normalmente lo que estamos viendo nosotros, porque va a integrar un poco más lo que es un cambio en la región, un cambio en el mundo y sobre todo nos va a hablar del nuevo ciclo político que enfrenta Chile. Estamos con Libardo Buitrago. Él es analista internacional, cientista político, académico, profesor invitado en diversas universidades extranjeras, MBA del Institute for Executive Development de Madrid, magíster en ciencias políticas del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y magíster de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Libardo, por acompañarnos acá en Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Muy bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Soy yo el que me siento muy grato de estar en esta maravillosa plaza pública contigo, conversando. Qué útil, qué bueno que es conversar. Fíjate, tú déjame contarte una anécdota. El año de 1998, Felipe Pozo entonces era director del canal de Chilevisión, y de hacer esto. Estábamos con Alejandro Guillé, Fernando Villegas, y alguien dice, bueno, ¿y por qué no ponemos una mesa de conversación? Y de esa conversación en pasillo salió el Tolerancia Cero, que si tú hubieras los capítulos iniciales, es de una pobreza franciscana y monacal impresionante, pero la idea básica era conversar. Y eso hace, que por Dios que hace falta en la sociedad chilena, el aprender a conversar, el saber conversar y el sobre todo tener ganas de conversar. Así que yo estoy muy agradecido de estar en esta plaza pública. Gracias, Libardo. Yo creo contigo. que de ahí podemos enganchar sin mucha dificultad a que ese quiebre en el ánimo de conversación, en el ánimo de comprender al otro, y a partir de ese ejercicio comprenderse también a uno mismo, está uno de los pilares fundamentales del nuevo ciclo político del que tú has venido hablando en las redes y en todas partes, que enfrentaría Chile. Cuéntanos de qué se trata esta mirada. Básicamente, Vanessa, la hipótesis de trabajo es la siguiente. Chile agotó un modelo que, cuando uno habla de transición, son realmente tres las transiciones que se dan. Uno cree que es una sola, ¿no? Y hay subyacentemente tres transiciones. La principal, uno se queda en ella, que es la transición del poder. Chile hizo la transición del poder, Pinochet-Elwin, para graficarlo en nombres. Luego hizo una transición democrática. Y esto significa que, por ejemplo, de la concertación pasó a lo que se llamó Alianza por Chile, en la primera reacción, que si se quiere, de una alternancia en el poder. Luego vuelve un movimiento que se va a llamar Nueva Mayoría y después aparece uno que se llama Chile Vamos. En buena cuenta, se habla de una transición democrática. Pero ahora estamos en una transición cultural. ¿Y por qué estamos en una transición cultural? Porque estamos abordando el tema más icónico, si se quiere, de Chile, que era la Constitución de 1980. Y esa Constitución de Chile, por una mayoría, dijo, ¿sabe qué? Quiero una nueva Constitución, quiero un nuevo tejido. Como decía Ortega y Gasset, la Constitución es la piel de la sociedad. Y por lo tanto, Chile quiere una nueva Constitución. Ahí están los números, ahí están las estadísticas. Lo importante es que dijeron, ¿sabe qué? Una nueva Constitución, una nueva forma en que nos organicemos. Y esperamos que de eso salga. Cuando uno tiene estas tres transiciones, y hay una por desarrollarse, que es la cultural, pues esa cultural está surgiendo con mucha fuerza ahora, porque se trata precisamente cómo iremos a vivir en el futuro bajo un nuevo marco que es la nueva Constitución, si es que acaso tendremos nueva Constitución. Faltará saber, primero, si la redactan los convencionistas constituyentes y segundo, si con el plebiscito de salida se aprueba o no esa redacción. Por lo tanto, son dos pasos sustantivos que faltan, pero sí estamos en esa tercera fase de la transición cultural. Con esos tres elementos se agotó un orden político, lo que yo llamo el viejo orden político post-transición, que es el orden que estuvo caracterizado por una situación bibloque, dos bloques políticos, la concertación y la derecha, izquierda, centro-izquierda y centro-derecha, y eso se termina. Y se terminó el día 25 de octubre, porque aparece este hecho político significativo de un país que dice, ¿sabe qué más? Quiero una nueva constitución. Y emerge un nuevo orden. Pero ese nuevo orden está cogiendo. No se sabe cómo va a ser. Es fragmentado,
es dividido, ya lo hemos visto en la composición del Congreso, en cómo han quedado el tapizado del escenario político nacional, y por lo tanto, en ese nuevo escenario aparece este nuevo ciclo político, con una característica, Vanessa. La característica fundamental es que quienes van a aspirar a la presidencia de este nuevo ciclo, o sea, el presidente del nuevo ciclo político, si se quiere, tiene una conexión suave, tenue, respecto al viejo orden político. Es decir, no es un expresidente que va a la reelección, no es un senador con una trayectoria, no sé, por aquí, no es alguien que estaba en la sucesión. Aparecen dos personas que técnica y teóricamente, en un escenario de flujo normal, no deberían estar en la papeleta, pero sin embargo, en este nuevo orden político lo están. Y esto es lo que caracteriza este nuevo orden político. Dos personas que bajo uno puede seguir un itinerario lógico, no deberían estar. Eso en el viejo orden. En el nuevo orden lo están. Y eso es lo novedoso que tiene este proceso político y este nuevo orden político de Chile. Y a eso uno le puede sumar, por ejemplo, Sebastián Sichel, que tampoco respondería a la lógica tradicional, ¿no es cierto?, del ciclo político anterior. También era un candidato que en esa lógica no hubiera estado nunca de candidato, ¿cierto? Sí, sí, el único repetido era Marco Enrique Sominami y algo de Eduardo Artés, ¿no? De Eduardo, déjame contarte una anécdota. Yo entrevisté un día a Eduardo en la radio y lo llamé y le dije, en la campaña anterior, ¿cómo está, profesor Artés? Y qué gusto, bueno, y cómo están las cosas, bien, 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 y cómo se siente en la campaña, muy bien, bien. Pero cuénteme una cosa, ¿qué va a hacer usted el día de la elección? Estamos hablando del proceso eleccionario Piñera de Guillén y Beatriz Sánchez y todas estas cosas. Entonces me dijo, mire, yo el día domingo en la elección me voy a poner en un proceso de saludar a todos mis adherentes. Y le digo, bueno, entonces eso va a ser muy rápido, Eduardo, eso se va a desocupar tempranito. Parece decir que sí. Y no lo entendió y se rió un poquito la metáfora. Ya. Un poquito se rió. Un poquito, que se iba a desocupar muy rápido. Sí. Libardo, pero mira, hay una cosa que es interesante, ¿eh? Que de alguna manera el tema, si uno ve que el 80% fue a votar a prueba, es un 80% que en realidad es sobre un 37-38% del padrón electoral general. Y luego cuando uno ve la elección de los constituyentes, el nivel de abstención es radical. La propuesta que contiene, digamos, a los avances de la mayoría en la constituyente es una propuesta que uno ve claramente, si es que toma por lo menos el libro de Atria con lo que él propone y nos hacemos cargo del tinte ideológico de quienes hoy, y las propuestas que han hecho, ¿no es cierto?, dentro del marco de la discusión en la convención. Lo que se quiere es una sociedad hiperactiva, participativa, tomándose las instituciones, o al menos eso es lo que se dice. Se suponía que en Venezuela también, y en Cuba también, pero bueno. Y se quiere entonces se supone que lo que hacía la constitución anterior, según la tesis de Atria, era neutralizar al pueblo, y por eso que el pueblo no participaba. Resulta que acá hubo una crisis violenta que trajo este acuerdo, y mucha gente probablemente de la que fue a votar dijo, ok, por ejemplo, gente de la zona de sacrificio del centro de Santiago, yo voto a prueba porque con esto me devuelven la paz, porque acordémonos que el acuerdo es por la paz y por la nueva constitución. O sea, hubo gente que votó por una nueva constitución y hubo gente que votó por la paz, pensando que dejando todos los derechos civiles al libre arbitrio de los que salieran elegidos, y también la derecha pensando que iba a tener el tercio para poder bloquear las iniciativas totalitarias, entonces fueron y concurrieron a este proceso, que por lo demás fue mediáticamente muy, muy promovido, digamos, sin absolutamente ningún son de crítica, porque si uno ve mayo de ese mismo año, la encuesta CEP, solo un 3% de los chilenos consideraba que la Constitución había que reformarla, porque esta ya era una nueva Constitución, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando uno empieza a ver qué es lo que ha ido avanzando a partir de este proceso, uno, no sé si estarías de acuerdo conmigo, pero hablaste de los dos candidatos y resulta que uno de ellos, claro, no es el mainstream, fue diputado, efectivamente estuvo en la UDI, hizo toda una carrera ahí, y el otro viene de estos nuevos jóvenes que adhieren a la vieja política y a la vieja ideología. Entonces, con algunos tintes, yo diría, de más globalistas, etcétera, que antes tenían una forma distinta de expresarse, si uno quiere. Pero entonces lo que uno ve es que hay una parte importante de la población que abraza el recuperar Chile. Y el lema recuperar Chile es recuperar el modelo que teníamos. Eso es lo que es. Y hay otra parte importante que abraza el proceso constituyente.
y que también tienen en su justo derecho, digamos, yo no estoy aquí planteando ni buenos ni malos, pero lo que yo observo, no sé qué piensas tú a partir de esta hipótesis, es que aquí hay una polarización fuertísima entre quienes, aquí hay una parte importante de la población para la cual el modelo no se agotó, y lo que les están presentando de plano, por la forma en que se está presentando, con los escándalos de la constituyente, con la falta de seriedad en su trabajo, con los absurdos con los que se ha planteado, es algo que rechazarían. Y luego con los plebiscitos dirimentes se quiere licuar la posibilidad de un plebiscito de salida, que eso es lo que al menos se supone que para eso serían. En cambio, la otra parte quiere seguir avanzando en una promesa, que nosotros lo hemos visto, se ha planteado con los mismos tintes, exactamente derechos sociales, etcétera, y que manejada en crisis económica y manejada en contra del aparato productivo termina trayendo solamente miseria. Entonces, de alguna manera, ¿cómo ves tú que van a ir estas dos fuerzas o que podrían ir según la experiencia internacional y lo que tú has podido ver en otros países, que puede cumplirse finalmente con el anhelo tuyo, el anhelo mío, que es que recuperemos las ganas de dialogar o crees que son posiciones irreconciliables o que hay matices entre medio? ¿Cómo lo ves tú? Yo te escucho con atención y, veo todo lo que ha sido el debate y la conversación y digo lo siguiente. Si hay polarización, si el país tiene estos puntos de vista, es por una sola razón. Estamos resolviendo el pasado y no resolviendo el futuro. Y este es el axioma de Chile. Porque aquí queremos remendar la historia, y la historia es para los historiadores, con todo respeto. La historia de lo que pasó pre-70, post-70, es un tema de historiadores. Si esto fuera un poco mirando el Chile de los próximos 50 años, otro sería el escenario. No estamos viendo el Chile de futuro, estamos viendo con retrovisor la historia, y cada quien tiene una interpretación de la historia, y cada quien quiere pararse frente a la historia según sus gustos, según sus sabores, pero como todavía hay mucho actor vivo de lo que fue el pre-70 y el post-70, esos actores vivos se han convertido en los vigilantes de todo este proceso. Por lo tanto, Vanessa, mi impresión es que el punto de convergencia es, hagamos una constitución nueva, pero esa constitución no es para saldar las rayetas del pasado, sino para proyectar el Chile del futuro. Y esa proyección de Chile del futuro es la que no tenemos. Al no tenerla, nos tenemos que polarizar, nos tenemos que dividir, tenemos que colocar unos temas allí, pero yo no he escuchado a ninguno, a nadie, Vanessa, que me diga, esta constitución tiene que, el reflejo y la derivada es que el 2050, mira el año que estamos pensando, Chile tiene que ser A y B, porque este efecto de convivencia tiene que tener su réplica en 2050. Estamos buscando es reinterpretaciones del pasado. Y cuando tú reinterpretas el pasado, necesariamente te metes en un periodo oscuro de lo que significó la Guerra Fría. Estamos en una moderna Guerra Fría, utilizando las viejas herramientas de la Guerra Fría antigua. Y eso es malo para el país, es malo para el debate, es malo para la conversación. La Constitución nos debe zanjar es cómo esta sociedad transita al futuro. ¿Qué le ha pasado a América en general, América Latina? Y es que las constituciones son o para resolver una reyerta política mejor, o para abrir un camino de reelección política, o para consolidar un modelo político. Yo entiendo la Constitución como aquel instrumento, aquella piel del Chile del futuro. Y entendiéndolo así, en cualquiera de estas enumeraciones que he hecho, nos quedamos polarizados, por supuesto, porque yo quiero imponerle mi ideología, que la quiero imponer a ti, tú seguramente me la querrás imponer a mí, y ahí estamos enredados. Y entonces así no vamos a tener una constitución, porque entonces queremos salir de una que supuestamente los polariza y vamos a entrar a otra que posiblemente lo va a polarizar más. Entonces, ¿qué estamos resolviendo? ¿Qué estamos resolviendo? Y esa es una pregunta que no nos hacemos en Chile. No nos la hemos hecho con la seriedad y la profundidad que esto requiere. Si la Constitución es hecha para darnos un paso potente de transformación digital, de transformación tecnológica, de una sociedad que mira el futuro, de una sociedad que busca un espacio, de un Chile distinto, de un Chile creativo, de un Chile innovador, transformador, bienvenida a la Constitución. Para eso, entonces necesitamos mirar el futuro. Pero si la Constitución es para el pasado, lo único que nosotros vamos a tener es un lomo de toro o, si se quiere, un peaje para la historia. Y la historia lo que hace es dividirnos más. Yo creo que esa es la pregunta clave.
cuál es el Chile que nos imaginamos dentro de 50 años para que redactemos unas reglas de juego pensando en ese Chile. Porque el del pasado es historia. Claro, el problema es que nosotros tenemos, no sé cómo lo ves tú, pero a ver, vienen, ¿no es cierto?, estas elecciones que tienen a todo el mundo muy tenso y tenemos justamente estas dos posiciones, una de recuperar y de limpiar el modelo, porque sí, un modelo se puede agotar por diversas razones y la pregunta es por qué se agota, ¿no? Es como un matrimonio. Un matrimonio se puede agotar porque se lo come la rutina y eso sería posible de cambiar, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, bueno, vamos a alguna terapia y cambiamos la rutina y volvemos a encontrarnos en otro tipo de situaciones. Y eso no es grave. Pero cuando un matrimonio se rompe porque alguien fue a buscar, digamos, amoríos por otras partes, porque hubo infidelidad, es mucho más difícil resarcir ese matrimonio. Entonces, ahí uno tendría un mismo matrimonio que se agotó por dos motivos distintos. Y entonces los motivos, dependiendo de los motivos, uno puede decir si es que realmente el matrimonio puede rehacerse y replantearse porque era bueno, o si en realidad hay que cambiarlo por otro nuevo. Y eso es una discusión que claramente es muy amplia para el caso de Chile. Mi hipótesis, en el fondo, está muy vinculada a la corrupción, está muy vinculada a la colusión entre ciertos sectores del poder político y ciertos sectores del poder económico, que ya Gallagher le enrostraba al candidato Piñera en su primera vez que se presentó de candidato a presidente, y le decía que él estaba contento porque pensaba que el presidente Sebastián Piñera, al ser una persona con medios por sí mismo, no iba a ser capturado por ciertos grupos económicos. Y eso David Gallagher lo planteó, yo siempre me voy a acordar, porque lo planteó en una columna en el Mercurio, y yo le hice la pregunta directamente en esa época de joven rebelde al entonces candidato Sebastián Piñera, qué es lo que iba a hacer él frente a esto. Entonces me he vinculado, al menos esta es mi percepción, se fue achicando el modelo, prometía salir adelante por mérito, y resulta que la gente empezó a salir mucho más adelante por pituto que por mérito, ¿no? El modelo permitía emprendimiento, y los emprendimientos han sido sistemáticamente perseguidos por el Estado por representar competencia para ciertos grupos, ¿no es cierto?, que tienen capturados ciertos sectores del mercado. Entonces, claro, si uno sacara esa forma de aplicar el modelo es mejor sin duda que el venezolano, es mejor sin duda que prohibir la inversión extranjera, es mejor que establecer una ley mordaza y es mejor que eliminar el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, que es lo que se ha ido promoviendo en la constituyente. Entonces tú hablaste de seriedad y profundidad, que es lo que nos falta. La pregunta es si con la forma en que se ha planteado la constituyente y en parte el Congreso también, aquí hay como un descalabro moral también muy grande, ¿no? Ha faltado mucho esa seriedad y es más, se ha buscado lo contrario, la política del espectáculo que Byung-Chul Han dice es cuando definitivamente a la sociedad ya no le queda nada, cuando uno ve a la Pamela Giles corriendo con una capa, ¿no es cierto? Pero todo eso tiene por finalidad capturar ciertos sectores también de votantes nuevos que son jóvenes que están metidos en estos juegos de computador, etc. Entonces, frente a eso, uno se pregunta las dos posiciones que hay, más un grupo de personas que hoy día en la constituyente parece no mostrar, no todos obviamente, pero en general lo que permea a la gente es que aquí no hay ni seriedad ni profundidad. Y entonces, ¿cómo ves tú la relación que frente a esta constituyente que tiene hoy día, a mi juicio, un poder omnímodo, o sea, es un quinto poder del Estado, entendiendo que el cuarto es la prensa, ¿cómo ves tú la relación que tendría Gabriel Boric con esta constituyente? Porque al mismo tiempo él ha tenido que moderarse mucho, ¿no es cierto? Y que por su parte podría llegar a tener José Antonio Kast, que también, como tú dices, podría asumir la tarea de que salga una buena constitución y que se pueda dialogar y se pueda avanzar en la nueva piel que proyecte el Chile del 2050. ¿Cómo ves tú la relación de cada uno de los candidatos? Ha pasado una cosa particular y es que es la primera vez que, de lo que yo recuerde, que un proceso constituyente se cruza con una elección presidencial. Y cuando tú tienes ese cruce, desafortunadamente, para tanto la Constitución como para la presidencial, se enredan los mensajes, ¿no? A mí me parece que lo que va a ocurrir es que la persona que salga elegida presidente de la República, me imagino yo que para esa época tendrá que ver el avance que tenga el proceso constitucional. Pero puede ser también que se dé un escenario que 8 o 9 meses después de haber llegado esta persona a la presidencia, tenga que promover
si el plebiscito de salida es favorable o no es favorable a ese texto de la Constitución. Están pasando muchas cosas muy dinámicas. Entonces, las dos variables se meten en tanto el futuro. Pero permítame regresar un metro atrás para poder conceptualizar el momento. En Chile, los últimos 50 años, los últimos 40 años, tuvo prioritariamente algo que nos unió. No fue la política. Miren, fue un consenso económico. Si tú revisas la prensa económica, la prensa, toda la prensa, no solamente la económica, durante 40 años, te das cuenta que aquí la preeminencia era la economía. La preeminencia era tener la neutralidad del Banco Central, la independencia del Banco Central, mantener la inflación bajo control, la preocupación por el Producto Interno Bruto, la preocupación por el IPC, por el IMASEC. Y todos los días teníamos una construcción poderosa en torno al consenso económico. Y eso no se conversaba, no se debatía. Hasta que por allá, hacia finales de los años 90, apareció el presidente entonces de la democracia cristiana, fallecido don Adolfo Saldívar Larraín, que se atreve a plantear, dice derechamente, hay que corregir el modelo. Se da cuenta, Saldívar, yo lo entrevisté, por eso hago fe de lo que él dijo en su momento, que había un severo endeudamiento de la clase media, que hablaba de estas cosas, y de pronto él plantea eso, y por mencionar que había que corregir el modelo, mira las cosas que le pasó. Yo cito ese porque, para mi entender, él planteó esa conversación. Entonces, teníamos un poderoso consenso económico. ¿Qué le faltó a ese consenso económico o a Chile? Haber nivelado a la misma altura lo que yo llamo el consenso social. Si esas dos cosas hubieran caminado de la mano, el consenso social, protección social, salud, educación, pensiones, jubilaciones y una serie de cosas, y ayudado de un modelo que no abusaba por las colusiones y todas estas cosas de la población, esas dos cosas harían hoy un país hiper maravilloso. Y hoy lo que tenemos es un deterioro en el consenso económico, que ya no lo hay, ya no existe. El consenso económico, yo te puedo mencionar que el consenso económico quedó en las tranqueras del debate público y hoy cualquier cosa puede pasar en términos económicos. Se nos cayó el consenso económico porque los actores políticos, económicos y sociales no fueron capaces de identificar lo relevante que hubiera sido para la sociedad chilena haberse ocupado del consenso social. Si esas dos cosas hubieran caminado, Chile estaba en otro. Pero déjame agregarte un dato adicional. Supongamos que el motor de las protestas del 18 de octubre del año 19 fueron precisamente estos elementos: una mejor salud, una mejor pensión, una mejor jubilación y fin a los abusos. ¿Por qué al Acuerdo Nacional del 15 de noviembre, que yo en su momento comenté positivamente, por qué a ese Acuerdo Nacional de la Paz no se le puso Acuerdo Nacional de la Paz? Por la Constitución y por estos 5 elementos. O sea, el pecado original que tiene ese Acuerdo Nacional fue no haber ido a resolver los temas urgentes de la población, que al día de hoy, Vanessa, no se resuelven. Aquí fue más prioritario embarcarse en el proceso constitucional que no embarcarse en una reforma de salud, a una reforma educativa, a una reforma de pensiones, a una final de la jubilación. Si eso, el 15 de noviembre, la clase política que suscribió ese documento, que me parece importante, que entre otras cosas, que Gabriel Boric haya firmado ese documento, lo tiene en la carrera presidencial. Si Boric no firmó ese documento, no estaba en esta carrera. Bueno, con lo anterior, Chile perdió y ha perdido su principal atributo, que era el consenso económico, por no ocuparse del consenso social. La pregunta es, ¿los candidatos presidenciales se están ocupando del consenso social? ¿O lo hago de otra manera? Esta mañana tenía ganas de escribir, ¿por qué no le preguntamos a quienes salieron elegidos concejales, alcaldes, gobernadores, diputados y senadores, que cuándo van a materializar las propuestas que hicieron en campaña? Porque si tú las sumas a todos, todos iban a resolver el problema de seguridad, el problema de salud, el problema de la educación, el problema de la inequidad. Todos ellos. Entonces, todos ellos tienen que dar cuenta, que sus promesas fueron promesas
que rayaban en algo que es el populismo, porque ni diputado ni senador pueden resolver el tema de la salud, no pueden resolver el tema de los abusos, no pueden resolver el tema de la corrupción, pero le hicieron una promesa a la población. Entonces, vuelvo acá y digo, la Constitución, los convencionistas constitucionales tienen la obligación imperativa, ética y moral del voto que le dio la sociedad. Redacten una Constitución con cara al futuro de Chile. Y por lo tanto, mi impresión es que Kast y Boric y Kast, tienen que, cualquiera de ellos, decir que el rol de la Constitución es redactar una Constitución. Su rol como gobernante no se tiene que mezclar con ese otro poder, que sí es un poder, Vanessa. Tan poder es que, por ejemplo, déjame contarte, en Colombia, cuando se redactó la Constitución, que no se demoró más de 8 meses, en 8 meses se tenía la Constitución de Colombia, ¿qué ocurrió? Que el Parlamento elegido en la última elección dejó de funcionar y personas que habían gastado grandes cantidades de dinero para ser senadores y diputados, en Colombia las campañas son carísimas, tuvieron que ir a una nueva elección porque así lo dijeron. El presidente pudo terminar su mandato, pudo concluirlo, pero aquí hay muchos temas que se van a tener que zanjar una vez se redacten. Por lo tanto, la relación Boric-Convención, Kast-Convención es de absoluta autonomía. No puede un candidato hoy intentar cohesionar a la convención que tiene su obligación. Como tampoco la convención constituyente se tiene que meter en la campaña proselitista. Eso es harina de otro costal. Ese es un poco el contexto de este cuadro que estamos viviendo hoy. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, solamente también quiero volver un poco atrás y para plantearte que yo comparto contigo el que no se haya resuelto el consenso social, pero quizás no lo veo o le pongo un matiz, porque fíjate que tengo aquí un artículo de un economista que hace un estudio, ¿no? Entonces, él plantea, durante el año 2018, el gasto total del Estado de Chile ascendió a la no pequeña suma de 45.1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB de ese año. 9 años antes, ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones de millones en la misma moneda. Así nuestro Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real, 70% en 10 años. Cuando yo llevo también mucho tiempo preguntando y yendo a conferencias y hablando con gente que son ministros y esto, y hay una cosa, Libardo, que es por lo que yo te decía que yo no estoy tan segura de si es la infidelidad o es la cotidianidad lo que tiene agotado a este matrimonio. Porque si había algo que siempre todos los ministros del sector que fuese reconocían, y es que el Estado de Chile estaba capturado, y cada vez más capturado. Por lo tanto, todos los alzas de impuestos, piensa tú que el 50% de lo que recaudó la presidenta Bachelet con su reforma, se fue a contratar a más gente, y gente que en general tiene un carácter más bien de operador político que de funcionario burocrático que puede resolver los problemas de la gente. Nosotros no tuvimos el proceso de profesionalización de los burócratas del Estado que tuvieron los países europeos. Por eso es que en Europa uno le mete plata, esto lo ha dicho Ignacio Briones, Harald Beyer, Alemania es más o menos igual de desigual que Chile, antes de impuestos. Pero después de impuestos, eso cambia. El punto es que acá, después de impuestos, no cambia nada, porque tenemos un aparato estatal gigantesco que nadie se atreve a tocar los intereses de los operadores políticos que hay ahí, porque en definitiva, todos se saben los tejados de vidrios de todos y todos han hecho algunos favores con todos. Y por eso decía Nicanor Parra que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Es extremadamente difícil tocar esos intereses. Tú sabes, no sé si sabes, pero yo soy concejal en la Municipalidad de Las Condes. Mi campaña la hice con unos flyers que eran unos corazones, donde salía una frase de Tolstoy, como por ejemplo, no se es feliz porque se hace lo que se quiere, sino que porque se quiere lo que se hace. Si crees que a alguien le sirve esta reflexión, regálasela. Esa fue mi campaña. Yo no prometí nada, absolutamente nada. Fui 3 veces a la calle y solamente dije, bueno, a mí me encantaría avanzar en la posibilidad de una solidaridad que fuese posible de compartir desde Las Condes a mucha otra gente, a muchas otras comunas, sin meterle más la mano al bolsillo a los vecinos, y eso se puede hacer porque la tecnología hoy día lo permite. Sin embargo, como tú bien dices, efectivamente, tu concejal no te puede prometer mejorarte la salud, si eso es absurdo. El concejal tiene por finalidad fiscalizar.
Y hay un populismo que hace que la gente se vaya decepcionando, porque por supuesto vota en pos del cumplimiento de estas promesas y finalmente las promesas no se cumplen. No creo que la promesa de una constitución que asegure derechos sociales en un país en plena crisis económica, donde se desmantela el aparato productivo, se vaya a cumplir tampoco. Eso lo hemos vivido en Latinoamérica, digamos, en diversas ocasiones, y sabemos que no funciona eh, para poder lograr ese acuerdo social y su concreción. Tú sabes que necesitamos el piso de una economía sana, que funcione. Y por eso es que no, es imposible que atacando la economía cumplamos la promesa de los derechos sociales. Entonces, de ahí es que a mí me gustaría preguntarte, al ver tú lo que ha sido este proceso constituyente hasta ahora y en comparación con, por ejemplo, con el colombiano, cómo son los actores, cuáles son las discusiones que se han dado, cuáles serían los aspectos positivos que tú ves de este proceso constituyente en sí mismo, más allá de las expectativas que pueda generar o los problemas que pueda resolver en sí mismo, porque yo no veo ninguno, pero puede ser que probablemente tú, que tienes una mirada más optimista que yo, encuentres alguno. Entonces yo quiero aquí que por favor me des una luz de esperanza. ¿Y cuáles son los aspectos que más te preocupan de cómo se ha ido desarrollando el proceso constituyente en Chile? Interesante porque tú estás tocando el corazón de la política y me haces ir al corazón de la política chilena. Fíjate que cuando dices, pero ¿qué nos pasó? ¿Por qué hay un modelo viejo y por qué la gente buscó un nuevo orden político? Porque ese viejo orden político funcionó para hacer la transición, los bloques y todo lo que allí ocurrió. Pero no hubo una cosa que en política se llama la audacia. No hubo políticos audaces. ¿Qué significa audacia? Significa que ir más allá. Déjame citarte, acaba de fallecer recientemente Frédéric de Klerk, un hombre que yo tengo una admiración profunda, un hombre de derecha, un hombre que encarceló a Mandela, un hombre, pero que también tuvo la ética de entender Frédéric de Klerk, que su rol de un supremacista blanco sobre un país inmensamente negro como lo es su nación, requería una fórmula distinta y fue capaz de hacer una épica y saltar y liberar a Mandela y además no solamente liberarlo, sino acomodarse como segundo de Mandela, lo cual en su ego lo coloca en una dimensión de hombre grande. Y lo mismo Mandela. Esos son políticos con épica. Chile había hecho lo más difícil, Vanessa, si es que nosotros a veces no apreciamos la envergadura y la magnitud de haber hecho un consenso económico que permite que tú salgas a la calle y veas unos edificios que en Chile no estaban cuando yo llegué, unas autopistas que no estaban cuando yo llegué, unas cosas que no estaban cuando yo llegué. El punto es que causó esta efervescencia, la falta de audacia política. Porque un político audaz lo que había hecho era construir el consenso social, que es el ausente aquí. Si aquí el reclamo es legítimo, el reclamo por una mejor jubilación, legítimo. El reclamo por una salud en donde no haya que hacer filas. Yo conozco muchos casos. Mira, déjame contarte una anécdota. Juego a la pelota todavía, por fortuna, y un día un cabro que juega tuvo un choque le fracturaron un pie. Esperó un mes en un hospital para que le operara una fractura. Eso no, yo me rebelo contra eso, Vanessa. Las filas, las esperas, las madrugadas, en fin, para ponerte solamente y graficarte un ejemplo. Entonces, ¿por qué a los políticos les falta de audacia? Porque dijeron, señor, tenemos la economía, que es lo más difícil de ordenar. Dificilísimo. Si ya tenemos el economía, o lo más difícil en lo que nos fracciona, que es la economía, resolvamos lo social. Y esa fue una constante permanente. Mejoremos esto y avancemos en esa dirección. Entonces, los partidos se convirtieron en máquina de poder. Nada más que en máquina de poder. Por eso el fastidio, el hastío de la gente es contra esas máquinas de poder, que era llevar los parientes, los primos, las novias, las pololas, las primas, el de aquí y el de allá. Porque se convirtieron en máquina de poder. Dime tú, si hoy no, a propósito de la frase que tú mencionaste, hoy la ideología es la ideología de la corrupción, pero no la ideología que debe tener cada partido. Yo creo, y soy afecto a los partidos, me gustan los partidos políticos, me gustan los movimientos, y me gusta porque son necesarios para la política. Pero todos los partidos en Chile, todos, no hay ninguno que no pueda decir, faltaron a su ética de trabajar por el bien común, por la sociedad, por sus valores, por su doctrina, por su ideología, por lo que sea.
Y hoy están atrapados, convertidos en meras máquinas de poder, que lindan en muchos casos en una liviana corrupción o en una profunda corrupción. Saco allí y digo lo siguiente. Los procesos para que sean exitosos, todos los procesos tienen que tener épica. Y como no hay épica, tú quedas en la plaza pequeña. Si hay algo que yo caracterizo esta campaña electoral, es la carencia de épica. Dime tú cuál es la épica. No, que aquí nos vamos al infierno, que aquí nos vamos entonces para allá, que nos vamos para acá. Pero la épica del Chile del futuro no está. La épica, ¿dónde está? La buscamos en el pasado y no la buscamos en el futuro. Y la épica del futuro no es pasado. Entonces, desde esa perspectiva, cuando juntamos los elementos, es de qué manera los partidos con la obligación, les han dicho 5 elecciones de manera consecutiva. Señor, no me gusta la forma en que estás trabajando. No me gusta. No me gusta usted, no me gusta usted, no me gusta el de allá, el de aquí, el de acá. No me gusta el rojo, no me gusta el morado, no me gusta el verde, no me gusta el amarillo. No hacen nada. Siguen ahí. Dime tú qué partido, dime un solo partido, uno en Chile, que haya hecho un congreso ideológico, programático. Aquí salieron las nuevas luces. ¿Cuál? Ninguno. Ninguno. Salen listas para concejales, para diputados, para senadores, para presidente, adhesiones para aquí, adhesiones para acá. Pero ¿qué partido político en Chile ha pensado el país? En su manera, piénsenlo como lo piensen. Tienen que pensar el país. Y yo veré si eso me gusta. Entonces esa es afección. Pero ¿por qué amar? Porque a su vez, de otra vía, si tú y yo somos capaces de salir a armar un partido político y ofrecemos ética o ofrecemos cosas interesantes, la gente nos firma. ¿Cómo no? Mira los partidos que han aparecido en el último tiempo. La gente está con disponibilidad de firmar, pero quiere firmar para darle continuidad al sistema político. Y yo digo una ventaja fundamental en la que tenemos que trabajar, Vanessa. El país quiere una vía institucional. Que no se equivoquen los convencionistas constitucionales, que no se equivoquen los candidatos a la presidencia, que no se equivoquen los senadores electos, los diputados electos, los gobernadores electos. El país, Chile, mandatariamente, en el porcentaje que sea, les digo, todo por la vía institucional, nada por fuera de la vía institucional. Entonces yo le digo a todos los políticos, amarren el caballo de la institucionalidad, que es donde Chile quiere llegar. Ahí queremos llegar todos. Una vía institucional. Chile no quiere un sobresalto, no quiere una erupción volcánica. La gente quiere un país de futuro y no quiere un país de pasado. Claro, y ese futuro es muy difícil porque justamente las instituciones son las que nos permiten a nosotros proyectar y saber que mañana las cosas van a seguir siendo igual que hoy y por lo tanto yo puedo invertir, puedo desarrollar mi vida, mis planes, mis proyectos, etcétera. Sin instituciones eso es imposible. Ahora, el proyecto refundacional está y el proyecto refundacional plantea porque cuando nosotros hablamos, como somos demócratas y pensamos en el libre mercado y en la Constitución como formas, digamos, razonables de ordenarse políticamente, evidentemente que la institucionalidad que existe al interior de un régimen totalitario, de una dictadura de ese tipo, no es una institucionalidad que nosotros podamos llamar institucionalidad, porque de hecho lo que hace el totalitarismo es jugar todos los días con cambiar las reglas del juego, para que no se termine por establecer, ¿no es cierto?, una forma de vida. No se termine, por eso es que necesitaban hacer las purgas, Mao y Lenin, y Stalin, etcétera, porque era una manera de evitar que hubiesen posiciones de poder que los pudiesen desafiar en algún determinado momento. Entonces, el modo en que se plantea, sobre todo en Latinoamérica, si uno mira a Maduro, ¿no? Maduro tiene un ejército con más oficiales que los de Estados Unidos, o sea, son puras capturas de poder que se van haciendo con los recursos que se van recuperando. Nosotros decimos institucionalidad, el problema que tenemos es que la Constitución del 80, que es el marco institucional que da origen o sobre el cual se esperaba que fuese este proceso, es una Constitución que ya había sido horadada sistemáticamente por el semiparlamentarismo de facto, en que iniciativas que eran expresamente del Ejecutivo fueron promovidas por el Congreso, como el retiro de los 3 fondos de pensiones, pero no solamente eso, las permanentes acusaciones constitucionales y el no uso del poder coercitivo, que es monopolio del Estado, para mantener el orden público y en el caso de la macrozona sur, para que la gente pueda disfrutar de un Estado de derecho mínimo. Entonces, en ese sentido, porque
la institucionalidad, y yo estoy de acuerdo contigo, tenemos que recuperarla para poder, tenemos que afirmarla para que siga este cauce adelante y haya sido lo que haya sido hacia atrás, mirar hacia adelante en ese sentido. Tenemos nuevo Congreso, tienen que ser capaces de afirmar la institucionalidad para que se conduzca apropiadamente el proceso constituyente. Ahora, ¿cómo ves tú el tema del orden público? Porque hay mucho miedo, por una parte, si sale José Antonio, de que él está muy amenazado, un poco tipo lo que pasaba en Estados Unidos con Trump, pero acá la cosa está más desbordada, porque en Estados Unidos sí funcionaban las fuerzas de seguridad y orden público. ¿Cómo ves tú esa amenaza que se ha hecho desde una cierta izquierda extrema, movimientos de izquierda extrema, gente violentista, anarquistas, primeras líneas, etcétera, al hecho de que si sale José Antonio Cast aquí se reinicia la revolución con todo su poder, digamos? A mí me parece que son eslogan de campaña y que deben quedar ahí, que ojalá no debería ser el lenguaje. Cuando tú tienes carencia de ética, pues se recurren a esas cosas. Esto es una elección. El pueblo chileno verá el día 19 de diciembre qué decisión toma respecto a quién quiere llevar a la presidencia de la República. Pero eso no significa que nadie se pueda sentir ni amenazado ni antes ni después. Es el ejercicio de la democracia, es el ejercicio de las mayorías, para eso es una mayoría. Pero déjame entrar a una disquisición técnica primero. Cualquier proyecto totalitario que se quiera tener, el mensaje del pueblo chileno respecto a la composición del Congreso fue, ¿sabe qué? Negocie. Entonces, yo tengo la seguridad que el Congreso elegido con nuestros senadores, con nuestros diputados, el chileno lo que hizo fue decir, mire, voy a nombrar, desde la ciencia política podríamos decir, Vanessa, este es un Congreso fragmentado, con muchas fuerzas políticas. Lo que dijo el chileno es, ¿sabe qué? Yo voy a elegir un Congreso que el próximo presidente, quien quiera que sea, tenga que negociar con el Congreso. Y esa es la composición de ese Congreso. Ese es el sentido de ese Congreso. Lo eligieron así y por lo tanto el tránsito de las leyes y el éxito de cualquier plan de gobierno, de Boris o de Kast, o de Kast o de Boris, significa que se tiene que negociar por leyes en el Congreso. Y hoy, si uno ve, está esa composición de una manera armada, si se quiere, muy sutil, para que digan hay que negociar. O sea, el que tenga ideas totalitarias tendrá que haber visto cuál fue el resultado de la elección y cómo estaba compuesta la Cámara de Diputados y del Senado. Primer elemento, o sea, el pueblo chileno en su infinita sabiduría, la señora de Conchalí, la señora allí de Cerro Navia, de la Cerrillo, le dijeron, no, ¿sabe qué? No, voy a elegir estos diputados, este senador, por aquí, por allá, negocien. Y piensen en el futuro. Mira lo inteligente de este proceso eleccionario. Entonces, ¿por qué mi queja de que ha faltado audacia a los comandos ahora? A los dos. Y es que la misma noche de la primera vuelta se han debido hacer gestos políticos. Déjame decírtelos. Yo me imaginé que en la centro derecha o derecha, como la quieran llamar, Sichel, París y los que fueran, es una sola foto. Y en el otro lado me imaginaba que Lagos, Frey, Bachelet, Heraldo Muñoz, todos estos personajes, era otra foto. Yo no veo esas fotos hoy. ¿De qué épica, qué audacia, qué osadía, qué determinación tienen los candidatos? No, mire, por aquí, un respaldito por acá, saquemos este funcionario por acá, a ver si nos da por allí, el otro por aquí, por allá. La presidencia de Chile se gana con un gesto de audacia y de osadía, en una clave totalmente distinta a la que hasta el momento están llevando allí. Pero voy a lo profundo. Si la violencia la dejamos avanzar, si dejamos que a un concejal le tiren un pelo, le tiren un escudo, lo insulten y todo eso, entonces estaremos validando la violencia como un instrumento político. Como yo vengo de una nación en donde la violencia, los magnicidios son una acción política, digo, Chile no puede darse el lujo de llegar allí. Porque en Colombia, cuando el candidato no les gusta, lo matan. Mataron a Jorge Luis Gaitán, mataron a Uribe, mataron a Luis Carlos Galán, mataron a Álvaro Gómez. Magnicidio tras magnicidio. Cambiaron la Constitución. Por supuesto, una Constitución que solamente le permitía a dos partidos, el liberal y el conservador, manejar el poder. Y hoy esa Constitución, la nueva Constitución, permite el ejercicio de otras fuerzas políticas.
desde esa perspectiva uno dice, está bien, miremos las constituciones y miremos la nueva piel. Pero yo me rehúso, Vanessa, a que la violencia sea un método de reclamo social, sea un método de reclamo económico, sea un método de reclamo político. La violencia es violencia y para enfrentarla necesitamos que las normas del Estado de Derecho, quien esté, las cumpla. Porque también hay que ver cuál es la fuerza que tiene el Estado y quien tiene el control del gobierno en un Estado para que cumpla y haga cumplir la ley. Si la Constitución y las normas están, la pregunta es ¿por qué no se le garantiza la convivencia pacífica a los ciudadanos? Y esa es una pregunta que derivan las autoridades, que derivan los políticos. Porque Némesis, la diosa griega de la justicia y de la venganza, dice que lo que hoy dejemos hacer o lo que hoy permitamos hacer y lo que hoy hagamos se nos vuelve en contra y nos lo hacen a nosotros. Y yo creo que la violencia es eso, una némesis constante. Colombia, desde la fundación de la República, tiene una némesis constante en la violencia. Y no ha habido un poder que frene la violencia. Entonces, los esquemas de seguridad de los candidatos es impresionante. Hay que protegerlos y todas estas cosas. Y yo no, a mí me encanta que salgan los candidatos, vayan a las plazas públicas, digan sus discursos, expongan sus ideas, expongan lo que quieren hacer, que la gente los escuche y que se genere y que causen arrebato. Yo soy de ese estilo de política, me encanta muchísimo que eso ocurra. Me encanta muchísimo las multitudes, los baños de las multitudes, y felicito a cada quien que bajo un sol radiante, un frío, va a ir 3 horas o 4 horas para escuchar un candidato a ver si le gusta, y si le gusta se vuelve un fanático. De esa política me gusta. A mí la política que no me gusta es la de los violentos, ni de la de los apóstoles, ni de la de los profetas. ¿Qué quiero decir con esa, Vanessa? Que en los últimos años en el mundo se ha convertido que uno siga a líderes políticos como quien sigue un profeta. Y yo no me rehúso a eso, porque yo contra el político puedo que, dándole mi voto, puedo tener un punto de divergencia, pero que le exprese mi divergencia no significa que me tengan que desterrar dentro de ese espacio político, porque no les gusta que yo de pronto le diga al candidato o le diga a esa persona que tiene poder lo que me gustaría que a mí fuera. En esta política de evangelización, en el entendido de los profetas, es una política en donde tú te adscribes y te entregas a la voluntad de alguien que hace política. Y yo digo, no, eso no puede ser. A mí no me gustan los ismos en política, no me gusta que haya el uribismo, el no sé qué cosa, para hablar de nombres colombianos, para no ser odioso, que sean seguidores de Uribe, o ser seguidores de allí, como quien sigue un santo, como quien sigue un profeta. No me gusta esa política. Me gusta la de la confrontación, la de la tesis, antítesis, la del debate, donde el líder es líder porque tiene una capacidad maravillosa de aglutinamiento y de pensamiento. No es porque se tenga una multitud de acólitos. Y la política la hemos convertido en máquina de poder y en una multitud de acólitos. Yo comparto tan 100% contigo. Este último punto tiene para mí mucha relevancia, porque lo he discutido en el último tiempo bastante, y ya había avanzado algunos cursos con lo que Hannah Arendt llama la lealtad torcida. El hecho de que uno acompañe a una persona y apoye a una persona, o se acompañe a sí mismo incluso, de ahí no se puede seguir la idolatría. La idolatría es cuando si yo, cuando si tengo a alguien a mi lado que es amigo mío, y por ser leal a ese amigo le encubro sus fechorías, o no le permito justamente al hacerle una justa crítica que crezca y que se desarrolle y que mejore como persona. O cuando a mí, amigas mías, no me dicen las cosas, yo prefiero 1000 veces que me digan. El problema que nosotros tenemos, y eso está anclado en nuestra cultura, Chile tiene el gran problema de que no sabe, en nuestra cultura, no tenemos herramientas para enfrentar los conflictos. Lo que tú dices, una cosa son los acuerdos, y los acuerdos son siempre bienvenidos y las negociaciones también, pero el acuerdo supone que tú tienes una posición, yo otra, y luego dialogamos y vemos en qué podemos avanzar juntos, ¿sí? Y entonces los dos tenemos una tercera posición, que es aquella en la que avanzamos juntos, y una cuarta, que es en la que nunca nos vamos a poder avanzar juntos, por decirlo de alguna manera. Pero ni tú ni yo pierde su identidad y su esencia. El problema
es cuando los acuerdos, en esta forma de hacer política de acólitos, yes men también se les puede llamar, ¿no es cierto? Y en esta forma de hacer política que ha transformado a los partidos en meras maquinarias políticas, el problema es cuando los acuerdos entonces lo que significan es una genuflexión constante de unos con otros para mantener esa maquinaria política, y se manifiesta entonces en esta existencia de acólitos, líderes intocables, que pareciera que fuesen, no sé, algún tipo de ángel, arcángel, no tengo idea, que baja y que entonces no están encarnados, porque uno dice, ¿por qué la religiosidad, como tú bien has puesto el punto? Y ahí yo he trabajado bastante con gente que tiene de uno o de otro lado este tipo de idolatrías. Te lo pongo en dos figuras clásicas en Chile, que puede ser Bernardo Higgins o José Miguel Carrera, o que puede ser Allende, o que puede ser Pinochet. Uno se pregunta, bueno, cada quien tuvo sus cosas y cada quien es un ser humano como cada uno de nosotros, y luego uno puede juzgar las acciones, por supuesto, y habrán acciones buenas, acciones malas, deleznables, horribles, y otras mucho mejores, etcétera. Pero no tenemos como, no sé cuál sería tu visión en Colombia, pero acá en Chile la verdad es que la gente rehúye el conflicto, no le gusta conversar de sus posiciones divergentes, no se hace cargo que hay una gran riqueza en esa posibilidad de diálogo, y entonces caemos muy rápidamente en lo que Hannah Arendt llamaba la lealtad torcida. Una cosa es que yo sea leal, aprecie a alguien y esté dispuesto a acompañarlo hasta las últimas consecuencias en su camino, y otra cosa es que yo no le permita crecer como ser humano, espejeándole sus errores y ayudándolo a desarrollarse y a perfeccionarse en ese camino como seguidora, como madre, como amiga, etcétera, ¿no es cierto? Mira, Vanessa, hay una cosa que es interesante en el acontecimiento político chileno. Los presidentes, las personas que han gobernado Chile, han llegado con unas coaliciones al poder y grandes, y cuando salen con unas coaliciones chiquititas. Revisa la historia. La Concertación partió como 17 partidos y llegó a 4. A Chile Vamos, yo no sé con cuántos partidos va a terminar, pero ya ni se llama así Chile Vamos, pero tú ves que cuando alguien accede al poder bajo una coalición, tiene el deber y el imperativo de ampliar esa coalición y de no achicarla. Eso te habla de la lógica de los acólitos. Entonces a mí me llama la atención mucho que, por ejemplo, esta persona, y lo que uno ve en las crónicas de los periodistas especializados en política en Chile, es que te dicen, mire, esta persona, el mandatario, solamente quiere formar con un gobierno con gente que sea de su absoluta confianza. Y digo, va, y alguien que lo haya acompañado no es de su absoluta confianza, o sea, de confianza tiene que ser acólito, tiene que ser una persona adoradora de qué, y de qué son seres humanos, son líderes. Entonces, y todos, todos cayendo en esa. Entonces, al final, achican las coaliciones, porque no son convocantes, son excluyentes, eso excluye, eso te saca. Y eso es lo que le ha pasado a los partidos políticos chilenos, en el sentido en que han caído en eso. Y claro, mire, yo intento que quien llegue y se instale en la moneda sea mi amigo, pero es que yo quiero enchufar a mis compadres. Entonces estamos con la política de los adoradores, de profetas y de los enchufados. Entonces yo enchufo gente, a ver si, y no resuelvo los problemas de la gente, enchufo gente. Y ahí está el malestar de las personas. La política está interpelada en este nuevo ciclo político a que se refunden los partidos. Ahí sí la palabra refundacional cabe, que es que los partidos se reestructuren, piensen, se rearmen, hagan una conexión real con la ciudadanía, sean empáticos con la ciudadanía, y no es un partido de 4 paredes para el primo, el sobrino, el yerno, el ahijado, los contratos, las pegas, los ministerios, las embajadas, y entre ellos, y no solamente entre ellos, no, es una captura, porque ahí entonces se nos mete la autopista de la corrupción. Y cuando el veneno de la corrupción cae, la crisis moral de la nación se instala. Y ya lo dijo Enrique Maquiver. Hace más de 100 tantos años, Maquiver hizo el discurso por la restauración moral de Chile. Bueno, 100 y tantos años después, tenemos que volver a interpelar a Enrique Maquiver. Oiga, don Maquiver, préstenos el discurso que parece que ahora vamos a tener que volverlo a utilizar. Entonces, volvámoslo a utilizar. Creo que estamos interpelados, Vanessa, a eso que tú marcas muy bien. Que respetuosamente seamos capaces de tener puntos y contrapuntos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No somos una sociedad unanimista. ¿Quién dijo que Chile es una sociedad unanimista? Puede haber gente socialista, gente de derecha, gente comunista, gente de la democracia cristiana, del PPD, de la UDI, de la Renovación Nacional, del PRI, de Evópolis, del Partido de la Gente, puede haber del Partido Republicano. Perfecto. Lo que hace que cada quien tenga un espacio político es la capacidad de que sus ideas las pueda conversar.
Si convierte o no a más adherentes es porque tiene capacidad de disuasión y su proyecto político es lo suficientemente interesante. Esta no es una sociedad fundamentalista en donde yo someto por la fuerza. No, yo tengo que someter por la idea, por la doctrina, por el proyecto político. Por eso, en esta campaña, ojalá que en lo poco que queda, ojalá alguien se acuerde que la ética, la audacia, la osadía y la determinación son los que lo pueden llevar a la moneda. Así que creo que esas son las palancas y los ejes que están ausentes de esta campaña electoral. Gracias, Libardo. Maravillosa entrevista. Les queda claro a nuestros telepensantes que aquí tenemos que seguir esa línea de la refundación moral, sobre todo de las élites políticas. A mí me parece que ese tipo de dinámicas que ha descrito muy bien Libardo es lo que ha agotado a la gente, que la tiene con el malestar que la tiene. Y no hay nada peor entonces que acercarse a quienes tienen esos hábitos y esas prácticas. Integremos a nueva gente, gente que no caiga en esas dinámicas, y obviamente que todos los que estén dispuestos a soltar esas dinámicas también, bienvenidos, pero no podemos repetir una historia que lleva a que el ciudadano a pie sufra las consecuencias que bien tú expresaste, a pesar de todo lo que se ha invertido. Sigue esperando una persona que se quiebra un pie un mes, ¿no es cierto?, su operación, y eso no puede pasar en un Chile que nosotros decíamos era el oasis de Sudamérica. Muchas gracias, Libardo, por estar con nosotros. Ha sido realmente un gusto poder mostrar nuevos aspectos de nuestra crisis y de la salida también a la misma. Soy yo el agradecido, Vanessa, con esta oportunidad de conversar, de dialogar, de intercambiar puntos de vista, pero sobre todo de saber que tenemos que desterrar los discursos de las trincheras y volvernos en personas que desde las trincheras queremos someter al otro. No, eso no es la sociedad, y sobre todo es el momento de pensar en el Chile de los próximos 50 años, y ojalá todos, porque todos cabemos en el futuro de Chile, ojalá todos pensemos en esa dirección sin que por mi pensamiento político, ideológico, religioso o de club deportivo sea eso un elemento que me excluya, porque a Chile nos gusta excluir más que incluir. Así es. Muchas gracias, Libardo. Nos quedamos entonces aquí a la espera de qué va a pasar en el breve plazo con las elecciones, y ojalá alguien tenga la audacia, ¿no es cierto?, de empezarnos a hablar de ese Chile del 2050 de una manera que realmente integre a todos los sectores de forma democrática. Y los que no son democráticos, bueno, uno sabe que tienen que entonces regirse bajo las instituciones. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Libardo. Un abrazo grande. Y Vanessa, Que muy estés muy agradecido bien. de esta invitación. Gracias por todo.